Dios los bendiga de una manera muy linda y muy especial. Dios ha estado hablándonos desde el principio de esta reunión y si hemos estado escuchando, creo que nos llevamos cosas muy interesantes en nuestros corazones. Y en esta semana estaba orando y pidiendo a Dios que me guíe a la palabra para este fin de semana. Y venía una palabra a mi mente y no la quería reconocer, no quería hablarla porque habíamos tenido una experiencia un poco fuerte en esa oportunidad. Y peleaba con esto y oraba y Señor, muéstrame cuál es la palabra, y volvía a esto y volvía a esto. Y no me quedó otra que acudir a mis apuntes de hace 2 años y medio atrás y empezar a revisarlos, empezar a estudiarlos, empezar a agregar algunas cosas y hablarlo de nuevo. Y decía que era un poco fuerte porque hace 2 años y medio atrás, al hablar este tema, un domingo por la mañana estábamos hablando y era un tema muy fuerte, era el tema del infierno. Y el enemigo se había enojado en esa oportunidad. Y para los que no lo saben, en la escuela dominical arriba, los chicos estaban teniendo su clase con los maestros, y es increíble lo que sucedió. Había una puerta que era la que está reemplazada por la que tenemos aquí enfrente, una puerta de 2 hojas, una puerta grande, pesada. Estaba recostada contra la pared y inexplicablemente hace esto y cae sobre uno de los chiquitos que estaba allí arriba. Y sinceramente es un milagro de Dios que ese pequeño hoy esté con vida. Es un milagro de Dios que ese pequeñito hoy esté con vida. Y por eso luchaba toda la semana con esto y oraba y pedía que el Espíritu Santo hable en esta noche, pero que también su mano esté sobre nosotros, protegiéndonos. Y quiero hablarles sobre el infierno, sobre la ira de Dios que va a recaer sobre aquellas personas que no son salvas. Y para algunos va a ser un poco conocida esta palabra. Y saben, muchos dicen que no se tiene que hablar del infierno detrás del púlpito. Muchos dicen que es un tema que no hay que tocarlo, ¿para qué llamar al enemigo? Pero saben, querida iglesia, yo quiero estar tranquilo el día de mañana cuando me presente ante Dios, de que la palabra fue entregada, de que la palabra se trató de expresar con la mayor claridad posible y que la decisión es de cada uno de los que estamos en esta noche en este lugar y la decisión es de cada uno de los que están viéndonos quizás desde sus casas, de qué van a hacer con su destino, qué van a hacer con su futuro, qué van a hacer con su eternidad. Así que ore ahí en su banca para que Dios pueda hablarnos en esta noche, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas y que salgamos de este lugar llenos de la presencia de Dios, pero sobre todas las cosas que salgan esta noche de este lugar, si no lo tiene, llevándose a Cristo en su corazón y reflexionando fuerte en esta palabra. En el libro de Mateo capítulo 10, el versículo 28, dice: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Cuando vamos a la palabra de Dios nos vamos a encontrar que la Biblia nos habla mucho acerca del infierno y acerca del cielo. Nos habla mucho y nos da muchas enseñanzas y si queremos podemos pasar horas estudiando y profundizando a ver qué riquezas podemos sacar. Y cuando abrimos la Biblia y vemos que Dios nos está hablando acerca del infierno, decimos, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué está si no podemos hablarlo? ¿Por qué está en la palabra si
si no se quiere enseñar detrás de los púlpitos. Y es más, Jesucristo cuando caminó en esta tierra, dedicó gran parte de su ministerio a hablar y profundizar algunas cosas y advertir a muchas personas acerca de cuál será el destino de ellos. Habló mucho acerca del infierno. Muchos pastores en distintas iglesias no quieren hablar de esto porque dice que las personas se asustan, las personas no quieren venir, las personas no quieren acudir, porque después no pueden dormir en las noches, porque tienen temor. Entonces prefieren hablar de otras cosas, pero no de lo que está en juego, de su vida, de su eternidad, de su alma. Cuando agarramos los libros, empezamos a estudiar un poco acerca de esto, nos vamos a encontrar que hay muchas personas que no creen que el infierno existe. Hay muchas personas que niegan que el infierno existe. Hay muchas personas que dicen que sí, que el infierno existe, pero que no es una eternidad, como lo dice la Biblia. No es para pasar una eternidad, sino que vamos a atravesar el infierno de acuerdo a la cantidad de años que nos hemos comportado mal, pero después vamos a salir de ese lugar. Y querida iglesia, cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrarnos con cosas muy diferentes, a lo que estudiamos hoy. Y quiero hacer una introducción acerca de distintas corrientes erradas que tenemos hoy en medio nuestro acerca del infierno o acerca de lo que escuchamos hoy. Una de ellas, una de las corrientes erradas, es el agnosticismo. Agnosticismo que viene por dos palabras, a, que significa sin, y gnosis, sin conocimiento, ¿sí? Vendría a ser sin conocimiento. Esta corriente enseña que no hay conocimiento suficiente acerca del infierno, que no hay pruebas suficientes que el infierno sí existe, que nadie fue a aquel lugar para verificarlo y salir de allí a contarlo, que nadie ha tomado fotos del infierno. Entonces dicen que el infierno, por lo tanto, no existe, no puede existir un lugar como lo describe la palabra de Dios, no existe. Agnosticismo. ¿Quiénes son este grupo de personas o quiénes están en esta corriente de creencias? Los ateos. Los ateos no creen que existe un infierno. Los ateos también niegan la existencia de un Dios. Otra de las corrientes es el aniquilacionismo. El aniquilacionismo significa reducir a nada. Creen esta corriente o estas personas que siguen esta corriente, creen que si un hombre es un cristiano, ha aceptado a Cristo en su corazón, ha aceptado a Dios como su Señor, como el Rey de su vida, va a ser salvo. Pero aquellas personas que lo rechazan, aquellas personas que no son salvas, no van a pasar al infierno, sino que van a reducirse a nada, van a desaparecer, ¿sí? Solamente las personas salvas van a ir a la presencia de Dios y el resto de las personas, el resto de los seres humanos, el resto de los pecadores van a ser reducidos a nada. Y es interesante, y si nos preguntamos quiénes son los que siguen esta corriente del aniquilacionismo, vamos a encontrarnos con los testigos de Jehová. Ellos creen en esto. Una tercera corriente, y es la que hay muchos hoy en día, es la corriente universalista, que significa todos juntos. Enseñan que al final de los tiempos, cuando Cristo regrese, todos van a ser salvos, tanto creyentes como no creyentes, cristianos como no cristianos, pecadores como no pecadores. Todos van a ser salvos, hasta el mismo diablo va a ser salvo, hasta el mismo Satanás va a ser salvo. Y es lo que muchos creen y hacen creer a otros, porque es lo más fácil. Es una corriente universal. No hay bien, no hay mal, somos todos buenos. O hay una mezcla entre el bien y el mal, pero a la hora del final de los tiempos todos seremos salvos. Pero hay una corriente que es la bíblica. Y cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar un montón de versículos, un montón de palabras, un montón de textos que nos deja Dios
para hacernos entender que ni el agnosticismo, ni el aniquilacionismo, ni el universalista están en lo correcto. Cuando vamos a la palabra de Dios, y no lo busque, pero si quiere anotarlo, vamos a encontrar que existe un lugar de tormento, que existe un lugar de sufrimiento, que existe un lugar consciente del alma y que es un lugar eterno, es para toda la eternidad. Y vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41, que nos habla de que es un fuego eterno, fuego eterno. Mateo 25, 46 nos dice que es un lugar de castigo eterno. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 42 y 50, nos habla de un horno de fuego ardiente. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 12, nos habla de un fuego que nunca se apagará. Un fuego que nunca se apagará. Estos versículos solo los encontramos en el libro de Mateo, que da detalles de cómo va a ser ese lugar, detalles de cómo es ese lugar de tormento. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, nos habla de un lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, nos repite un lago de fuego, un lago de fuego. Un lugar de tormento, un lugar eterno para aquellas personas que mueren sin Cristo Jesús, para aquellas personas que no reconocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador, para aquellas personas que menosprecian el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando vamos a estudiar acerca del infierno, vamos a encontrarnos que en la Biblia hay 3 palabras diferentes para describir al infierno. Una de ellas es Seol, una de ellas es el Hades, otra es el Tártaro y otra es el Guena. ¿Sí? 4 palabras diferentes: Seol, Hades, Tártaro y Guena. El Seol es una palabra del Antiguo Testamento, palabra hebraica, que significa sepultura, mundo de los muertos o infierno. El Hades, palabra griega del Nuevo Testamento, significa sepultura, muerte, mundo de los muertos, infierno. Tiene casi la misma traducción, el Seol y el Hades. El Tártaro lo encontramos en 2 de Pedro, única vez en la Biblia que se menciona esto. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ¿sí? Para poder entender tenemos que buscar la traducción original. Cuando vamos a la palabra nos dice infierno, infierno, infierno. Pero cuando vamos al original vamos a ver escrito Seol, Hades o Tártaro o Guena. ¿Sí? Y cada una de ellas tiene un significado diferente, porque cada una de ellas es un tiempo diferente. El Tártaro es traducido como el abismo donde los demonios están aprisionados hasta el día del juicio. Hay demonios que están prisioneros hasta el día del juicio para ser liberados y echados al Guena, al lago de fuego y azufre eterno. Imagínese si esos demonios que están aprisionados en el Tártaro fueran soltados en este tiempo. Con los demonios que tenemos rondando en nuestras vidas, tratando de destruirnos, de matarnos, de derribarnos, de pisotearnos. Todavía hay demonios peores que están encerrados y prisioneros hasta el día del juicio para ser liberados y echados al lago de fuego y azufre. Imagínese lo que sería en este tiempo con esos demonios actuando sobre nuestras vidas o tratando de sacarnos de los caminos o de los propósitos de Dios. Y por último encontramos el Guena. El Guena proviene del hebreo que significa valle del hijo de Hinnom. Y cuando vamos a la palabra de Dios a buscar el valle del hijo de Hinnom, lo vamos a encontrar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10, en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 31, y en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 35. Esto es en el Viejo Testamento. Era un valle donde
los reyes edificaron un dios, un altar, para sacrificar a los hijos, a los niños, al dios Moloc. Y sacrificaban a los niños, los tiraban en una gran torre o estatua ardiendo con una gran olla en sus manos, que lo calentaban al rojo vivo y lo adoraban a esa estatua, a ese dios Moloc, y arrojaban a los bebés recién nacidos como una ofrenda o un sacrificio a ese dios, en señal de adoración. Y dice, cuando estudiamos y profundizamos esto, dice que para no escuchar el llanto, el grito de la criatura, todos los que estaban alrededor hacían ruidos con tambores y hacían ruidos extraños y cantaban y gritaban adorando a ese Dios para no oír los llantos y los gritos de esas criaturas que se estaban muriendo quemadas vivas en esa gran olla al dios Moloc. Eso es el Guena en el Antiguo Testamento. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, era un lugar donde se tiraba la basura al lado de Jerusalén. Jerusalén era un lugar muy grande, una ciudad muy grande. Y ese valle del hijo de Hinnom estaba al lado de Jerusalén y era un lugar donde después se tiraba todos los desperdicios de la ciudad. Imagínense mucha gente que sacaba su basura y tiraba en ese lugar. Mucha gente que sacaba todas las cosas que no les servían y tiraban en ese lugar. Y se dice que para que eso se vaya consumiendo, para que vaya desapareciendo y habiendo más lugar para seguir arrojando cosas, se prendía fuego y eso iba quemando. Pero dice que ese fuego nunca se apagaba porque la gente seguía trayendo basura y tiraba y tiraba y tiraba y ese fuego nunca se apagaba de tanta basura que había en ese lugar. No solamente tiraban basura, se dice que tiraban a los malhechores que estaban siendo crucificados y no tenían familiares para ir a sepultarlos, los agarraban y los tiraban en ese valle también. Animales muertos los tiraban en ese lugar también. Y se dice que en ese lugar había gusanos que estaban entre los cuerpos y ese fuego que iba quemando los iba calcinando. Ese era el valle del hijo de Hinnom. Y ese era el Guena que Jesús nos habla en el libro de Marcos capítulo 47 y 48. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo en ese versículo es que el infierno sería similar al valle del hijo de Hinnom, pero con la diferencia de que el gusano nunca muere y de que ese fuego nunca se apaga. Que ese gusano nunca se muere y ese fuego nunca se apaga. Esa es la diferencia o el ejemplo que tomó Jesús para hablarle a la gente que estaba a su alrededor. Si muere una persona hoy, ¿a dónde va? Si muere una persona hoy, ¿cuál es el destino de esa persona? Si muere un cristiano, por ejemplo, el cuerpo va a la sepultura, el cuerpo se lo entierra, se lo pone bajo tierra. El alma hoy va al paraíso, a la presencia de Dios. No existe doctrina del sueño, como lo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Simplemente Pablo toma un ejemplo, para no decir murió tal persona, dice duerme tal persona. Es un ejemplo, ¿sí? Para no ser muy duro. Entonces dice duerme la persona o descansa la persona. ¿Y en qué nos basamos de que la persona que muere o un cristiano que muere hoy en día se va al paraíso? En ese malhechor que estaba en la cruz al lado de Jesús. Si recuerda, Jesucristo fue crucificado y a su costado dos malhechores. Uno de ellos se burlaba de Jesucristo en ese momento y el otro le dice, acuérdate de mí, ten piedad de mí. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y saben, cuando vamos a mirar la historia del rico y Lázaro, que lo vamos a ver un poquito más adelante, nos vamos a encontrar que los dos mueren y los dos descienden al Seol. Y el Seol era un lugar intermedio, o la antesala, y estaba dividida en dos partes. Estaba dividida en el Hades y el seno de Abraham. Y cuando leemos la historia nos vamos a dar cuenta de que el Lázaro desciende
al seno de Abraham. Y el rico que fallece va al Hades. Y hay una comunicación entre ellos y se pueden hablar y se pueden entender. Pero había una gran cima, un gran abismo que dividía a ambos sectores. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, la palabra nos dice que desciende a las profundidades y lleva cautiva la cautividad. Lleva cautivo a aquellas personas que estaban en ese lugar y los lleva al paraíso junto con esta persona que fallece a su costado y están en el paraíso. ¿Y sabe lo que se cumple? Se cumple Isaías capítulo 5, versículo 14. Y el Hades se ensanchó. El Hades se ensanchó. Ya no estaban las personas salvas en ese lugar. Ya no estaban las personas que murieron con Cristo mirando al otro lado con las personas que no eran salvas. Jesucristo llevó cautiva la cautividad y los llevó al paraíso junto con ese malhechor que murió a su costado, reconociéndolo como su Señor y su Salvador, y se cumple la palabra de Isaías capítulo 5, versículo 14. El Hades se ensanchó, abrió su boca, quedó más amplio, para que todos los que mueren sin Cristo, que eran una gran cantidad, sean tragados a ese lugar. Cuando muere un impío, el cuerpo va a la sepultura y el alma va al Hades, a ese lugar de tormento. ¿Qué es el Hades? Es un lugar de tormento de los impíos y que podría ser la antesala del Guena, la antesala del lago de fuego y azufre eterno. En ese lugar hay tormento, en ese lugar hay tormento. Imagínense lo que va a ser cuando sean echados al lago de fuego y azufre. Hades es el lugar donde está solo el alma de la persona, solo el alma. El cuerpo fue enterrado, está solamente el alma. A diferencia del Guena, que es el lugar donde estará el alma y el cuerpo. ¿Cómo? Sí, en el Hades está solamente el alma de la persona. En el Guena, que es el lago de fuego y azufre donde va a estar condenado por la eternidad, va a estar el alma y el cuerpo. Y es el versículo que lo leímos al principio. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Cómo podemos entender esto? Si una persona justa resucita, cuando Cristo venga por su iglesia, se dice que vamos a resucitar. El alma de la persona desciende del paraíso, el cuerpo de la persona es levantada de la tierra, se unen y se transforma en un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado, nos dice la palabra de Dios. Y nos vamos otra vez al cielo con Él, en alma y un cuerpo transformado. Una persona injusta, cuando resucite para el juicio del día final, resucita, el alma sale del Hades, el cuerpo se levanta de la tierra, se unen, se transforman en un cuerpo indestructible y son lanzados al Guena, al lago de fuego y azufre. O sea que en ese lugar eterno de tormento, las personas que se queden en ese lugar lo van a sufrir en cuerpo y alma, no solamente en alma, en cuerpo y alma. ¿Quiénes están ahora en el Hades? Los que murieron sin Cristo. ¿Quiénes están ahora en el Guena? Nadie. Todavía no se inauguró. Y lo va a inaugurar la bestia y el falso profeta. Todavía no hay nadie. Está reservado para el juicio final. Y vamos a ver algunas características del infierno. Y quiero hacer un paréntesis. Cuando vamos a la palabra del Señor, hay una parte en la Biblia donde David, cuando se le presentaba un oso y un león, tomaba su honda y salía a pelear con ellos. Y cuando encontramos la historia del rey Saúl, que era atormentado por espíritus, dice que David tomaba su arpa y tocaba para Saúl, y el espíritu se ahuyentaba. Y le pedí a los chicos que en esta noche peleemos de una manera diferente en este momento. Vamos a pelear con la palabra y con la música también. Porque seguramente el enemigo va a querer entorpecernos, va a querer distraernos.
Pero cuando nos unimos con la palabra de Dios y la música también, que es adoración a Dios, algo pasa. Cuando vamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 16, vamos a ver esta historia que le conté recién. Lucas capítulo 16, versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado y tú aquí atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hasta acá, esta historia. Y en estos versículos vamos a encontrar algunas características de lo que es el infierno, o de cómo las personas van a llegar a ese lugar de tormento. Por ejemplo, en el versículo 23 encontramos que es un lugar de tormento, un lugar de tormento, lugar de sufrimiento. Es un lugar donde la ira de Dios se va a derramar continuamente sobre los impíos. Es un lugar donde la ira de Dios se va a derramar continuamente sobre los impíos, sobre aquellas personas que murieron sin Cristo en sus vidas, sin reconocerlo como su Señor y su Salvador. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Día y noche por los siglos de los siglos. Y Mateo capítulo 25, versículo 46 nos dice que aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida serán echados también en el lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad, por los siglos de los siglos. Podemos ver varios ejemplos de la ira de Dios sobre aquellas personas. Y tomemos, por ejemplo, lo que nos dice Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 18 dice: Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y aquel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Nos está hablando de la ira de Dios. Y tomemos como un ejemplo de lo que Dios iba a hacer en este lugar, al tormento y la ira que se va a desatar sobre las personas que van a morir sin Cristo. Nos está hablando de un lagar, de una cosecha de uvas que es tirado en ese lagar, y es pisoteado, es pisado ese lagar. Es pisado y ese jugo, esa uva salía y llenaba todo ese lugar, esos estadios. Así será la ira de Dios sobre aquellas personas que mueren sin Cristo y están destinados a ese lugar. La ira de Dios se va a derramar sobre esas personas. La ira de Dios se va a derramar de tal manera sobre esas personas que querrán morirse,
pero no podrán porque serán cuerpos indestructibles. No podrán morirse, estarán conscientes de lo que están atravesando. Otra característica, en el versículo 24, nos encontramos que es un lugar de conciencia, un lugar de ausencia total del alivio del dolor. Un lugar con ausencia total de alivio del dolor. Y encontramos a este rico clamando a Abraham, pidiendo que por favor mande a Lázaro a que moje la punta del dedo en agua y que con esa gotita toque su lengua, porque estaba pasando un momento muy difícil, muy atormentado. Querida iglesia, no hay ningún calmante para el dolor en aquel lugar. Esa era la antesala del infierno. Ese era el Seol. En el Guena es mucho peor. En ese lago de fuego y azufre es mucho peor. No hay calmante para la quemadura. No hay calmante, no hay anestesia, no hay nada que pueda calmarte el dolor y el sufrimiento que vas a estar atravesando en ese momento, en aquel día. Será un dolor constante, incesante, ningún segundo de alivio. Y como les decía, rogarán morirse las personas, pero no podrán porque serán cuerpos indestructibles. Otra de las características, en el versículo 25, dice, acuérdate, recuerda. La memoria no será quitada de aquel lugar. Habrá conciencia, podrás recordar todo. Este rico recordaba todo lo que hacía anteriormente. Recordaba a su familia que estaba en la tierra y pedía que mande a alguien para que les predique y les diga de este lugar de tormento. Que les anuncie de este lugar de tormento para que crean y no vengan a pasar el mismo lugar donde está él. Habrá conciencia, podrán recordar todo lo que estaban viviendo. Querida iglesia, podremos recordar todo lo que estamos atravesando. Podremos recordar este mensaje. Podremos recordar los himnos que hemos cantado. Podremos recordar todas las canciones. Podemos recordar la cantidad de veces que veníamos a la iglesia. La cantidad de cultos que vinimos. Pero que nunca nos comprometimos realmente con Dios. Nunca hicimos un compromiso real y verdadero y genuino con Dios. Acuérdate. Versículo 26, dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. ¿Qué nos quiere decir? Ahora ya estas personas no están en el paraíso. Los otros serán lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Qué nos está diciendo? Que nunca más podrán escuchar una canción cristiana. Nunca más podrán escuchar un mensaje cristiano. Nunca más podrán escuchar a una madre orando por sus hijos. Nunca más podrán escuchar nada, ni podrán ver a un santo. Porque será el lloro y el crujir de dientes en un lugar de tormento. Y los cristianos, los hijos de Dios, no van a estar en ese lugar. No estarán en ese lugar. Buscarán la forma de escaparse de allí. Buscarán la forma de subir, no hay salida. Buscar puertas para salir, no hay salida. Cavar túneles, no hay túneles. Es un lugar de tormento eterno por los siglos de los siglos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué está pensando usted con su vida? ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿En qué está invirtiendo su eternidad? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra eternidad? ¿Te está invirtiendo en la vida eterna? ¿Estás seguro que va a ir a la presencia de Cristo? ¿Estás seguro que si suenan las trompetas nos vamos a ir con Él? ¿O hay cositas en su vida dando vuelta que no las quiere arreglar y que por cositas pequeñas, caprichos y qué sé yo qué cuánto, terminará en ese lugar de tormento? Y se acordará que tuve la oportunidad de arreglar, tuve la opción, escuché, me hablaron, oraron por mí, me dijeron hacelo. No. Era muy terco, muy testarudo. No quería, era muy orgulloso. No quería comprometerme con Dios. ¿Cuánto dura ese infierno?
por los siglos de los siglos. Es eterno, es eterno. ¿Qué importancia le da usted a la eternidad? Diego, ¿qué importancia le das vos a la eternidad? Iglesia, ¿qué importancia le damos nosotros a la eternidad? La eternidad es más valioso que cualquier cosa que tenemos en esta tierra. Es más valioso que cualquier cosa que se le cruce por la cabeza. Más valiosa que su casa, que su negocio, que su trabajo, que su auto, que su pelo, que su zapato. Más valioso que todo. Y muchas veces perdemos tiempo con caprichos y descuidamos nuestra eternidad enfocándonos con cositas que tenemos acá adelante, planificando lo que tenemos aquí en adelante. ¿Cómo está invirtiendo usted en su eternidad? ¿A dónde va a pasar la eternidad? ¿Qué está haciendo por su eternidad? ¿Cómo puedo hacer para no ir a ese lugar? ¿Cómo puedo hacer para no ir a ese lugar de tormento? Romanos capítulo 10. Versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar, clamar por socorro, buscar, pedir ayuda. Señor, sálvame. Señor, socórreme. Señor, no puedo más. Señor, te necesito. Sin ti estoy perdido. Sin ti me estoy yendo a esa condenación eterna. Sin ti me estoy yendo a ese infierno del lago de fuego y azufre por la eternidad. Te necesito, Señor, sálvame. Y el Señor va a acudir a tu vida y te va a salvar, te va a perdonar. Reconócelo como tu Señor y tu Salvador. Jesucristo pagó el precio de tus pecados, derramó hasta la última gota de sangre por ti. Está esperando que clames a Él, que lo busques. Él está dispuesto a socorrerte. Cree en el sacrificio que Él hizo por tus pecados. Cree en el precio que Él pagó. Y vas a ser una nueva criatura. Vas a ser una nueva criatura. Te va a dar un nuevo corazón. Te va a cambiar, te va a transformar. Te va a sanar. Y te va a dar vida eterna. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Predicación del Evangelio y no de prosperidad. Predicación del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Él cargó nuestros pecados, fue condenado por nosotros, pagó el precio por nuestros pecados. Y si creemos en lo que Él hizo por nosotros, vamos a ser salvos. Si creemos en lo que Él hizo por nosotros, tendremos vida eterna. Si no quieres ir al infierno, tienes que arrepentirte. Si no quieres ir al infierno, tienes que cambiar tu vida. Si no quieres ir al infierno, mira a la cruz de Cristo. Mira a la cruz de Cristo. Es la única salida, la única solución, la única alternativa. Esa cruz plantada en aquel Gólgota, su cuerpo sacrificado, colgado en aquel madero, su sangre corriendo por todo ese madero para perdonarnos, para salvarnos. Pero un sacrificio que fue completo y aceptado delante de Dios, porque Dios lo levantó de entre los muertos, resucitó y nos prometió que fue a preparar un lugar para venir a buscarnos, a todos aquellos que creen en su nombre, a pasar una eternidad con Él. ¿A dónde estás pasando la eternidad hoy si viene Cristo? ¿A qué lugar te diriges hoy si viene Cristo? ¿Al lago de fuego y azufre o a la eternidad con Él? ¿Al lloro y al crujir de dientes o a la presencia del Señor? ¿Cuál es el destino de tu vida hoy?
Para ir terminando, querida iglesia, hoy no es el día del infierno, hoy no es el día del juicio, hoy no es el día de la ira de Dios, hoy todavía no es el día de la ira de Dios. Hoy es el día donde Dios te da otra oportunidad. Hoy es el día donde Dios te llama a recapacitar en tu condición. Y si no estás bien delante de Dios, Él te invita a que corras a la cruz de Cristo. Él te invita a que te postres a la cruz de Cristo y clames a Él. Y Él te salvará. Él te brindará el socorro que necesitamos. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de redención. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Leíamos Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hay un versículo más, Lucas capítulo 14. Versículo 22. Nos habla de la parábola de la gran cena. Y este hombre que estaba haciendo la gran cena invitó a todos. Y muchos le rechazaron. Y le dice, vayan e inviten por las calles, inviten a todos los que están, a que vengan a la gran cena, a las bodas. Y el versículo 22 dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y aún hay lugar. Aún queda lugar para tu vida. Aún queda lugar para tu alma. ¿Qué vas a hacer con ella en esta noche? ¿Qué vas a hacer con lo que está en juego en esta noche? Tu eternidad. Aún hay lugar. Vamos a cantar, hermanos, en esta noche este precioso coro. Hay lugar al pie de la cruz. Y vamos a orar. Póngase en pie. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y hoy es una noche de salvación, no de ira. Hoy es una noche de perdón, no de condenación. Hoy es una noche de redención, no del castigo eterno. Todavía no es el gran juicio de Dios sobre las naciones. Es un lugar donde Dios te da una oportunidad y hay lugar al pie de esa cruz para tu vida. ¿La aceptas? ¿La tomas? Querido hermano, tu eternidad está en juego. Tu eternidad está en juego. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde te vas? Y deseo que en esta noche puedas aprovechar esta oportunidad. Que en esta noche no dejes pasar esta oportunidad.
Escuchábamos que los tiempos en los que estamos viviendo, todo indica que son los últimos tiempos de la iglesia sobre la tierra. Entendemos por las cosas que vivimos que no resta mucho tiempo. Cristo está a la puerta. Cristo está pronto a venir por su iglesia. ¿Eres parte de esa iglesia? ¿Eres parte de esa iglesia? Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Muchas gracias te damos de corazón por hablarnos, por enseñarnos. Gracias, Padre, por hacernos profundizar un poco más y hacernos entender que ese lugar sí existe, que es un lugar de tormento, pero también entender que tú has preparado un lugar mucho mejor para tu iglesia, con calles de oro y mar de cristal, donde no querramos dejar de adorarte en aquel tiempo, donde nos vamos a postrar ante tu presencia y darte toda la gloria y toda la honra. Señor, ese es el lugar que tú has preparado para tu iglesia y queremos estar allí, Señor. Queremos ir a ese lugar y te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que nos limpies. Señor, clamamos a ti en esta noche, como lo dice el libro de Romanos, porque sabemos que si clamamos y pedimos a ti, tú nos vas a socorrer, tú nos vas a salvar. Tú vas a romper las cadenas del enemigo en nuestras vidas. Tú vas a romper esas cadenas de esclavitud, de vicios que tenemos sobre nuestras vidas. Nos vas a hacer libres de las garras de Satanás. Nos vas a dar un nuevo corazón, nuevas vestimentas, nuevas vestiduras blancas y resplandecientes para estar en ese día de la gran boda, Señor. ¿Cuánto anhelamos ese día? ¿Cuánto anhelamos ese momento? ¿Cuánto anhelamos tu regreso, Señor? ¿Cuánto anhelamos postrarnos ante ti y adorarte? ¿Cuánto anhelamos darte gloria mirándote a la cara, Señor? Agradeciéndote por lo que tú has hecho por nuestras vidas. Agradeciéndote por todo lo que tú hiciste por nosotros. Por sacarnos de la esclavitud, sacarnos de la muerte y darnos vida eterna contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pero te pido de corazón, Padre, que tu Espíritu Santo en esta noche esté obrando en los corazones de aquellas personas que están tomando decisiones en sus vidas. Quizás personas que nos están mirando, allí donde están, Señor, que puedan entender que hay una condenación eterna, que hay un juicio, Señor, donde tú derramarás de tu ira sobre una nación mala, malvada, perversa, inmoral, y no queremos ser parte de ellos. Señor, y que tu Espíritu Santo hable a sus corazones de que solamente clamando a ti, creyendo con fe en ese sacrificio que tú hiciste, Jesucristo, en la cruz del Calvario, somos salvos. Simplemente creer en ese sacrificio. Señor, gracias. Gracias, Padre. Te pedimos tu bendición en esta noche sobre nuestras vidas. Te pedimos tu protección, Señor, sobre nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que el enemigo no interfiera en nada en nuestras familias, que no tome parte, Señor, en nada en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, Señor, en nuestros hijos, Padre, en nuestros matrimonios. Te pedimos tu protección, Señor. Te pedimos tu cobertura sobre nosotros en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a que prediquemos tu palabra con denuedo a aquellas personas que todavía no han escuchado de ti, Señor, y que necesitan de un toque tuyo, Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos en esta noche. Amén y amén. Aquellas personas